cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Hoy la vamos a sacar del estadio. Un personaje antioqueño, sí, ingeniero de sistemas, graduado en el año 1980, si mi memoria no falla, Jorge Saldarriaga Vélez, a quien no veía hace exactamente 43 años, pero tenemos recuerdos magníficos que después contaremos como anécdota. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en la boca de todos hoy en Colombia, es la genealogía. Ese tema de conocer un poco los ancestros, nuestra historia, y además están buscando la ciudadanía española o portuguesa. Jorge Enrique Saldarriaga, bienvenido. Muy bien, Antonio, muchas gracias por esta invitación. Un honor de volverlo a ver y de estar acá en este programa tan enriquecedor para toda la audiencia, para todos los que te siguen, ya te seguimos. Muchos temas muy diversos y muy interesantes. Un honor estar acá, muchas gracias. No, pues para nosotros es la alegría tenerte, Jorge, porque lo que enriquece el pensamiento es la diversidad de temas, la opción que tiene todo el mundo de escuchar personajes que tienen incidencia en la vida nacional de una manera positiva. Sí, señor. Ese es el gran mensaje, Jorge. Sí, sí. Hablemos un poquito de la genealogía, hombre. Sí, no, la genealogía ese es un tema apasionante. Cuando lo pica uno, y no hay remedio, no hay antídoto, porque comienzas con la curiosidad, con el interés de saber quién es uno, de dónde viene, por qué, y de ahí se va yendo uno hacia el pasado y empiezan el imaginario a completar con historias que uno nunca oyó o las oyó a medias, y empieza a cuestionarse uno un poco de cosas, y ahí empieza uno a preguntar, a consultar, a buscar en libros, a tratar de resolver esas incógnitas que en la casa nunca las escuchó. Sobre todo a nosotros, como la edad mía, que vivimos en una familia muy grande, y éramos los chiquitos de la familia, cuando hablaban de temas de familia no le decían a uno, no opine, o si está uno por ahí en medio de la conversación le decían, váyase para atrás. Para atrás era para el solar de la casa, la cocina o el patio donde no estorbara uno. No eran conversaciones para niños. No, y le dicen a uno, no habla que nadie le está preguntando. Entonces uno preguntaba, bueno, ¿y quién es ese señor? ¿Quién es? Que entró a hacer una visita, la señora decía, no, un pariente. Entonces en mi papá, todos los que entraban a la casa eran parientes, pero nunca supimos si eran primos, hermanos, tíos, abuelos, nada de eso. Parientes, quedaban todos en el mismo talego, parientes. Entonces, ya cuando se fueron ellos, cuando ya no existe nada, empieza uno a preguntarse, porque ya la familia empieza a preguntar, fulanito de tal es pariente tuyo. Y uno decía, no sé. Tú eres de los Saldarriagas de tal, no sé. Tal vez primo, y preguntaba uno en la casa, no, creo que somos primos, sí, pero ¿por qué? ¿Por dónde? ¿Pero por dónde? Pues no sabemos, porque es que empiezan las diferencias. Los parientes ricos y los parientes común y corriente. Entonces, uno se considera como el pariente común y corriente, no el rico. Pero usted muy querido, que usted habla del común y corriente. Antes decían las señoras, no, estos son los de los pobres, estos vienen de, ¿cierto? Sí, claro, es que decían, esos son los de fulanito de tal. Entonces sí, ya tenían su calificativo. Y el resto éramos del montón. Ah, es correcto. Entonces eso molestaba un poquito y uno creció como siendo del montón. Pero ahora la verdad, no somos del montón. Ese es uno de los descubrimientos de la genealogía. Y no somos de montón porque tenemos historia. Exactamente, tenemos una historia que hay que descubrirla, hay que recibirla con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto. ¿Por qué? Porque al final somos descendientes de una cadena de parientes
de miles, y somos el resultado de ellos. Y entre esos miles hay gente buena, gente más o menos, gente muy prestigiosa, gente que fue muy luchadora y otros no tanto. Entonces, Y de todos ellos tenemos genes que influyen en nuestra vida, ¿no? vea, influyen tanto que cuando uno empieza a estudiar una genealogía, ve circunstancias que se van repitiendo, cíclicas. Y eso es sorprendente. Un ejemplo, Jorge, para la audiencia. Mire, en los estudios de genealogía, cuando uno empieza a hacer un estudio ancestral, empieza uno por los papás, luego por los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los chosnos, es una palabra que es muy interesante, chosno, que son los trastatarabuelos, luego siguen los pentabuelos. Y en ese ciclo uno va viendo que en la época nuestra, sobre todo en la época de la colonización, bueno, se dio mucho las madres solteras. ¿Sí? O los hijos naturales. Ah, bueno, Sí, hijos naturales. hijo natural para... Es decir, hijos que no los reconocieron. Entonces, eso lo ve uno en la tatarabuela, la abuela, la mamá y la hija. Y ese caso es muy común. Lo extraño es que muchas veces esas historias las cuentan en la familia, hay un árbol genealógico en la familia, el que es del voz a voz, y hay otro que es el oficial, que es a través de los registros notariales o eclesiásticos, que ahí cuenta otra historia. Entonces, cuando usted confronta las dos historias, entonces uno no sabe ni cómo abordarlo, porque la primera parte es la negación. Entonces, ese es un caso que sucede. Los otros son grandes profesiones. Miren el caso tuyo. Los que son periodistas siguen siendo periodistas, o abogados, abogado, sí. o médicos. Sí. Entonces, en las familias se repite mucho la profesión, el ejercicio cotidiano de la labor. En la época de nuestros papás y abuelos era la arriería, la agricultura, la ganadería, ser comerciante. Eso, mi papá era comerciante, ganadero, cafetero, y estudió hasta quinto de primaria, imagínense. Pero desarrolló un poco de habilidades. Sí, un poco de habilidades muy, muy positivas y que le dio para sostener 14 hijos. Bueno. Mucha gente, ¿no? Yo fui el 12. Entonces dicen que yo era consentido de la casa. Eso está muy bien, eso está muy bien. Bueno, sí. Yo fui el menor también de mi casa. Sí. Entonces me preguntaste qué es la genealogía. La genealogía es una práctica de conocer quiénes son nuestros ancestros. No solamente cómo se llamaban y qué apellido tenían, sino qué hicieron en su vida, cómo contribuyeron para uno ser la persona que es en este momento. Es una historia de momentos, de lugares, de épocas, de profesiones, de sufrimientos, de alegrías. Entonces todo eso es una historia genealógica y se representa en un árbol genealógico. Muy bien, pero para hablar un término decimos, hombre, es que usted tiene una tara. Cuando hablamos de usted tiene una tara es que trae una historia maluca por allá. Una tara, sí, una tara es que trae algo que es repetitivo, ¿sí? Entonces las taras que hablaban nuestras familias era que en todas las familias había unos muy inteligentes y otros no tantos. Otros tenían mucha energía, mucha capacidad física y otros más débiles. Otros más avispados, otros más mermaditos. Entonces, todo eso es lo que se llama la tara, sin hablar de la tara que hablaban nuestras mamás y nuestros papás, que era de las personas que tienen discapacidades físicas o mentales. Esa era la que más dolía en las familias porque los ocultaban.
Entonces encontrar esos personajes dentro de unas familias que no eran visibles, pero que resultaban al final que los tenían en las casas casi en el cuarto de atrás, escondidos, era porque a la gente no le gustaba que vieran taras o enfermedades en las familias. ¿Por qué? Porque se veían mujeres, eso era una forma de limitar a que llegaran los pretendientes. Porque les daba miedo que tuvieran... Claro, porque empezaron a replicar las taras. Y las taras se dieron mucho. Acuérdense que aquí hay pueblos en Antioquia donde por tanta endogamia, las enfermedades están multiplicadas, como el Alzheimer. Sí, Alzheimer, por ejemplo. Eso, entonces ahí son centros de estudio porque las enfermedades son puntos donde se pueden encontrar, conocer los albinos también son de regiones específicas. Los albinos, los niños con síndrome de Down. Entonces, todo eso es lo que se conocía como taras. Pero ahora, afortunadamente, ya eso nadie no le pone tanta atención. No, antes se cuidan y se protegen. No, y se quieren mucho. Y se consideran casi que ángeles. Sí, claro, no. Es que esos son los ángeles de las familias. Así es. Esos son los puntos donde todo el mundo concentra su amor. Hombre, Jorge, un ingeniero de sistemas como usted, graduado en EAFID, que fue director de ventas y gerente de grandes compañías, entre ellas estuvo en Coltejer, después pasó a Unisys y estuvo toda una vida hasta que se jubiló, ¿no? Sí, señor. Recién jubilado, para no decir pues de mucha edad, ¿no? ¿Cómo llega usted a este tema tan importante que vale la pena conocer el porqué? Bueno, voy a tratar de hacer la historia corta, porque es larga, y yo me extiendo muchas veces. Resulta que yo fui de los menores de la familia, en general, como hijo y como dentro de toda la parentela paterna y materna. Fui de los menores y por consiguiente, como contaba ahora, pues poca historia supimos de las personas que llegan a la familia, porque todos los veíamos como amigos de mis papás o de los grandes de mi casa, pero nunca le pusimos interés si era primo, tía, bueno, porque ya cuando yo me di cuenta de que estaba en este mundo, no conocí abuelos, no conocí tíos, no conocí nada de eso, entonces, bueno, la vida fue pasando así. Cuando yo terminé de trabajar, ya estaba en plan de jubilación, ya no tenía mamá, no tenía tías, no tenía nada. Tengo una hija, muy jovencita, una sola hija, y yo tengo algo de romántico. Yo le dije, bueno, ¿cómo voy a hacer para que Manuela, la niña, sepa quiénes fueron sus abuelitos, sus tíos? Porque si yo no los conocí, pues por lo menos que quede en un registro. Entonces alguna vez, pues, yo me casé muy tarde, yo viví con mi mamá mucho tiempo, en algún momento le pregunté a mi mamá por los parientes. Mamá, ¿quiénes eran sus abuelitos? ¿Quiénes eran sus bisabuelitos? Y bueno, ella me dio como de 85 años, me dio unos datos y claro, ella mezcló un apellido para acá, otro para allá, y bueno, en todo caso, eso me quedó en una libretica. Cuando yo me salí de trabajar, empecé a botar basura, a desocupar cajas, con todo lo que traía acumulado de tanto tiempo. Y ahí encontré la libretica y vi los nombres. Y dije, ay, ¿qué hago con esto? Y veo que había unos huecos ahí. Entonces dije, no, esto lo voy a poner bien bonito para ponerle en el álbum familiar. Yo estaba construyendo un álbum familiar con fotos y todo, pues todo muy románticamente para que quedara el registro. Y ahí empecé a ver que la información no estaba todo lo que yo necesitaba y lo que estaba no todo estaba bien. Entonces ahí empecé mi práctica y ahí saqué mis habilidades de ingeniero de sistemas, de investigador, de hacer minería de datos, de inferir información, recopilar. de recopilar, de compilar, de limpiar datos.
Y ahí empecé ese ejercicio de búsqueda, de buscar a través de internet, en los libros, ir a los cementerios, ir a las parroquias, a ubicar parentela que jamás conocí, que todavía están viejitos, que cuando yo los llamaba, me decían, ¿tú quién eres? Le decía, yo soy Jorge, el de Roberto y Lucía. Ah, sí, ves que algunos me ayudaban, otros me decían, usted está metido en esa cosa, ¿para qué? Qué pereza esculcar muertos, historias. Entonces, bueno, uno encontré muchas puertas abiertas y otras no tanto. Y ahí empezó ese ejercicio de ir alimentando ese árbol. Entonces, eso es como un álbum de laminitas. Ok. Hoy tiene todo recopilado la familia. Mire, hoy está, eso no tiene fin, no está terminado. Comenzó desde hace 6, 7 años, pero no está terminada. ¿Por qué? Porque todos los días pasa algo. Nace un niño, se muere alguien, hay un matrimonio, hay un divorcio, se encuentra uno que la persona que tenía uno en el árbol no era ese, era un homónimo. Entonces hay que sacarlo y borrarlo investigar. Investigar y volver a acomodar el árbol. Es una constante dinámica. ¿El origen suyo de dónde viene? Del país de Navarra. De Navarra. Sí, de Eliozondo viene el Saldarriaga. ¿Qué año? Recuento, pues. Vino Francisco de Saldarriaga Irigoyen, vino de Eliozondo, Navarra, País Vasco, en ese momento, vino a finales de los años 1600. Ellos vino una camada de Castilla, León, de Asturias, de Navarra, vinieron una serie de colonizadores, no conquistadores, ya en la para Antioquia, porque era una zona, vinieron familias, personajes que vinieron a hacer pueblos, a construir, y de ahí llegaron los Vélez de Rivero, los Saldarriagas, los Duques de Estrada, los Montoyas, bueno, vinieron todos estos personajes muy importantes, los Gavirias, Antes de hablar de la verdadera importancia de esos apellidos en la historia española, hay que decir que después de que la reina Isabel la Católica ya toma el control de España y expulsan a los moros, se surge un problema nuevo, y es que los judíos que financiaron la guerra y que ayudaron a la reina fueron expulsados, o les exigieron que se volvieran conversos. Es lo que llaman los conversos, que muchos lo hicieron y otros salieron de España. Sí, ¿Es correcto? Es correcto. Sí, el fenómeno con la raza hebrea en España y en Portugal, que se conoce como los sefarditas, sí. Así denominaban los hebreos a los judíos que viven o vivían en la península ibérica. Acuérdense que la península ibérica es Portugal y todo España, los reinos de España. Y esos judíos que se dice que venían de la familia de Judá, pasaron a través de Egipto por el África, llegaron a España. Y ellos siempre han tenido en sus épocas, se han distinguido porque han sido unas familias que se ayudan entre sí, muy organizadas, con una cultura muy, muy diferente, muy positiva, porque son muy progresistas y muy conservadores en su religión, en sus temas, y muy trabajadores. Desarrollaron mucho sus capacidades de manuales e intelectuales. Y progresaban mucho, y eran personajes que los tenían dentro de los feudos, o dentro de la monarquía, o en los diferentes reinos, los tenían como personas muy importantes para manejar el tema económico, la parte bancaria,
los arriendos, todo eran personajes que tenían una influencia muy grande ante la nobleza. Eso generaba, yo creo que dificultades. Resistencias por eso. Pero desde antes... Pero ellos financiaron a la reina. Claro, entonces ellos eran muy unidos y tenían poder económico. Y financiaron, como tú dices, a la reina porque Cristóbal Colón, según los estudios, era también judío. Y con los que andaba él también eran de origen sefardita. Pero lo más simpático, Antonio, no me lo va a creer, en esta esculcada, que esto es buscar cosas debajo de las piedras, se encuentra uno que Fernando II de Aragón, el consorte de Isabel I de Castilla, su tatarabuela era Jonati Bet, que le decían Paloma. Y Paloma era una judía muy importante de Llerena, Extremadura. De Llerena, de Guadalajara, toda esa zona de Extremadura, era esta Paloma. Paloma tuvo amoríos con Fadrique Enríquez de Castilla. Y Fadrique era hijo de Alfonso XI, el Justo, el rey de Castilla. Entonces, mire qué cosa tan curiosa. Firmaron el edicto de expulsión de los hebreos o judíos de España en 1492, antecitos de que se descubriera América. Ya como unos meses antes, como en julio, salió el decreto de la Alhambra. Ya habían sido expulsados los moros. ¿Le dieron un espacio de tiempo para que se convirtieran? Le dieron 3 meses. 3 meses para que se fueran. O se convirtieran. O se convirtieran, porque le dieron el ultimátum. Pero ellos no creyeron. Imagínense que la historia es triste, porque muchos dijeron, no, eso es un embeleco de la reina. Porque habían presiones me imagino que de Roma, porque es la unión la unificación de los reinos. Acuérdense que era un tema político, de interés político. Entonces, esta gente actuaba, pues en su momento, y los llevados del bulto fueron los judíos, que aportaban tanto para la economía, para el conocimiento de la península, que eso no lo alcanzaron a valorar. Entonces estos judíos se cerraron, forzados, salieron de sus casas, dejaron sus pertenencias, cerraron sus casas con sus llaves y se llevaron sus llaves. Y se movieron para Bayona, para Portugal, para algunos sitios donde no los vieran, pues donde pudieran pasar ese tiempo desapercibidos. Sí, desapercibidos, pero eso nunca llegó. Entonces se quedaron con la llave. Entonces empezaron la nostalgia sefardí, porque no pudieron volver. Y si volvían, les montaron la Inquisición, y la Inquisición los perseguía. Entonces no había peor cosa, porque los que no se fueron, porque quisieron mantener su estatus social, porque tenían un estatus, la mayoría tenía un estatus social muy alto, económico, entonces ellos se convirtieron, pero muchos se convirtieron de dientes para afuera, y eso a ellos se les decía los anusim, o marranos, o los conversos. Entonces ellos mostraban afuera una cosa y adentro hacían otra. Eso eran los criptojudíos, porque practicaban sus cosas al escondido, y de eso es lo que se cree que nosotros los antioqueños tenemos mucha herencia de los criptojudíos. Muy bien. Entonces sí. Qué historia tan extraordinaria. Jorge, ¿quiénes son los que llegan a Antioquia? Antioquia es una gran región de Colombia. ¿Quiénes son los que llegan aquí? Bien. Sí, nosotros los antioqueños y Caldas, y el viejo Caldas. Sí, hablamos de sí, porque Antioquia la Grande. Sí, Antioquia la Grande, porque siempre es un conjunto. Nosotros prácticamente, Antioquia, las zonas principales como Santa Fe de Antioquia, el descubrimiento del Valle de la Urrá, el oriente, allá arriba, sí, en Marinilla, Santuario. Todo esto lo descubrió, acuérdense que fue Jorge Robledo. Sí. Jorge Robledo vino acá
como uno de los del convite de Belalcázar. Bueno, fundó a Anserma, fundó a Santa Fe de Antioquia, y de allá para atrás está todo Cali, por allá abajo, pero vamos a concentrarnos acá. Entonces fue un descubrimiento, pero esto por tanta montaña y tanto río tan encerrado y tanta selva, esto permaneció como un enclave, ¿sí? Pero donde llegaron a Antioquia, llegaron a una zona en la posconquista, porque hubo una primera parte que fue conquista y la otra fue posconquista. La posconquista vino Jorge Robledo. En la posconquista vinieron unos españoles muy importantes que vinieron con cédula del rey Carlos para apaciguar los indígenas de Cáceres, Remedios y Zaragoza. ¿Por qué? Porque ahí estaban las minas, grandes minas de oro. Entonces ahí llegaron a Remedios los españoles de los que nosotros somos originarios y donde nosotros, la mayoría de la gente de acá, descendemos de un sefardita muy reconocido, que es Luis Zapata de Cárdenas. Y Luis Zapata de Cárdenas era hijo de Gonzalo de Palencia, de Llerena, un judío converso, antes del edicto de la reina Isabel y Fernando II de convertirse. Se convirtieron por conveniencia porque desde antes, como les dije ahora, ellos tenían presiones porque la gente no los quería. Mucha gente no los quería, entonces los obligaban para poder mantener su estatus a convertirse. Entonces aquí sí llegaron, entonces terminando, llegó a finales del siglo XVII, vinieron unos españoles de Navarra, de Asturias, de Oviedo, de Galicia, de Castilla, de León, que fundaron las grandes familias de Antioquia. Ahí están los Montoya, están los Vélez, están los López de Restrepo o Restrepo, están los Gaviria, Estrada, Posada, bueno, una infinidad, ahí están nuestros 200 apellidos que tenemos en Antioquia. Muy bien. Una pregunta, Jorge. ¿Por qué hoy los colombianos queremos tener la ciudadanía española y portuguesa? Bueno. ¿Es embeleco? No, es una pregunta muy interesante y es más de tema de oportunidad, Antonio. Resulta que desde el 1924 hacia comienzos de la Segunda Guerra Mundial, los españoles tuvieron dificultades con las guerras civiles y persecuciones judías, ¿cierto? Entonces, muchos judíos optaron por refugiarse en España o pedir nacionalidad española por los temas de persecución judía, nazi y todo eso. Entonces ellos a través de cartas de naturaleza pidieron nacionalidad como refugio en otros países dentro de las embajadas españolas y pedir nacionalidad española para poderse proteger. A raíz de eso se fue concediendo nacionalidades a los descendientes de los sefarditas, pero no era una práctica común, conocida, era muy aislada. Sí, muy aislada. A finales yo creo que a mediados del siglo 2000, comienzos del 2000, el rey Juan Carlos, en 1996 el rey Juan Carlos empezó a tener acercamientos con las sinagogas y con los judíos, y visitó la sinagoga en Los Ángeles, Estados Unidos, y fue un acercamiento muy importante porque fue la primera vez que un rey volvía a tener contacto así directo con los judíos sefarditas. Y de ahí empezó un acercamiento a través de Israel y de todo, de volver los españoles a darles a resarcir ese daño que se le hizo a los sefarditas o a los judíos, que los expulsó
que perdió tanto con esa expulsión, en tanto económicamente como en conocimiento, de volverlos a traer y de volver a formar sus comunidades judías. Y desde ahí... Su origen es resarcir. Sí, resarcir. Una raza. Sí, sí. Y limpiar, volver como a traer todo ese conocimiento que se perdió. Esa nostalgia que quedó regada en el mundo, porque no solamente vinieron a América Latina, sino que se quedaron en las islas del Caribe, poblaron mucho Turquía, Marruecos, Grecia, Holanda, Inglaterra. Es que ellos se fueron por todas partes, porque donde les quedaba más cerquita, llegaban. Entonces, ya con ese acercamiento, en el año 2015, tanto Portugal como España firmaron un decreto para que los judíos descendientes de sefarditas, generación cualquiera que fuera, pero que fuera directo y lo pudiera demostrar, pudiera optar por la nacionalidad por naturaleza ante España, ante Portugal, sin perder la nacionalidad de origen y sin ninguna obligación de vivir en el país que está pidiendo la nacionalidad. El origen es un resarcimiento casi que moral, pues, moral, por el daño que le hicieron. Sí. Ok. ¿Hay mucha gente que le pide a usted que les ayude? Sí, mucha, y de todo tipo. Yo empecé a hacer este cuento hace como 3 años y medio, porque estaba yo en clases de dibujo, donde el maestro Oscar me dio por hacer dibujos, y ahí se habló del tema, y yo dije, eso es mentiras, porque es que esto es un chiste, porque en las redes sociales dicen, si su apellido está en esta lista, usted tiene derecho a pedir la nacionalidad española o portuguesa. Y pues, ¿cómo así? Entonces cojan el directorio telefónico y ya todos somos de una vez, ya somos de una. Pero eso no es así. Esa es una venta ficticia, sí, por catálogo, porque la realidad no es esa. No es por apellido, es por linaje, que se da o se demuestra que tiene un origen sefardita, no es por apellido. Si mi apellido es Vélez, o Saldarriaga, o Pérez, o Ruiz, o Ramírez, y hubo un judío por allá de apellido Sánchez, o porque yo tengo Sánchez, voy a ser judío. No, tengo que demostrar que provengo de un judío que pasó por la Inquisición, que fue expulsado, que fue, bueno, que tiene su origen sefardita. Entonces, ahí es la importancia de la genealogía. Ahí es donde está la importancia de la genealogía. Entonces, ahí es donde está el método de buscar, de empezar a armar esa cadena de ancestros y de poderla uno justificar generación por generación. Por ejemplo, Antonio. Si tú vas a llegar, Antonio Montoya Hoyos, va a llegar a tu judío Montoya, que es originario de España. Se dicen que todos los Montoyas son judíos. Eso es lo que se decía, que eran todos judíos y de la raza Calé, también gitanos. Entonces, para yo llegar al origen de Antonio, judío, tengo que recorrer alrededor de entre 10 a 12 generaciones. Y eso me va a llevar a la época de Isabel I y de Fernando II. Entonces ahí tengo que empezar a esculcar a través de los archivos de pares, de la Inquisición, de la Casa de Indias, a esculcar a ver cómo llegó Fernando Montoya Ortiz, que es tu ancestro español que vino a Santa Fe de Antioquia, que luego pasó sus descendientes por Sopetrán y se establecieron luego Medellín, Río Negro. Bueno, y el suroeste antioqueño arriba en Urrao, Betania. Y a Urrao, esos son los de Antonio. Esos son los de Antonio, el del otro hermano. Sí. Entonces me tengo que ir remontando a todas esas partes y ir demostrando quién fue, de esa persona, de esa generación, la persona
quiénes fueron sus padres, sus abuelos, y quiénes son sus descendientes. Y así me voy yendo, hasta que encuentro esa raíz, y esa raíz, mirar si realmente si tenía herencia judía, mora o cristiana. Ok. Va a ir terminando, Jorge. Fuera de esa historia genealógica importante, también estás ayudando a mucha gente a superar problemas, ¿cierto? De entender por qué sufren, por qué angustias, por qué tantas cosas que tienen. Sí. Algo positivo de esto es que, sí, me dijiste que el interés de las personas ahora por obtener la ciudadanía, sí, porque es un plan B, tener una opción de poder movilizarse por el mundo con más libertad, porque acuérdese que un pasaporte español o portugués tiene derecho a la Unión Europea, tiene libertad de movimiento en cualquiera de esos países y tiene posibilidades para otros países. Y por ser hijos, por tener ese pasaporte, las oportunidades de estudio, de trabajo, se abren. Ese es el interés mayor. Okay. De irse uno a vivir por allá, bueno, a algunos les interesa, es más por temas de movilidad y de oportunidad. Cuando uno empieza a descubrir esto, porque viene ese interés, porque la gente quiere para los hijos, para los nietos, y por lo general lo tratan de hacer son los papás, para darle más oportunidades o más recursos a los hijos, que fue en mi caso. Yo lo hice para poderle dar la oportunidad a la hija mía que estaba en ese momento de 16 años. Dije, ¿Hoy está donde ella? Ella está terminando, hoy se está graduando en el colegio. Pero ¿y se va? No se va a ir, se va a quedar aquí, Okay. Va a estudiar ingeniería. Mire, yo le puse el recurso, pero decidió quedarse acá, me parece buenísimo. Bueno, más tiempo la tengo. Cuando uno empieza a descubrir esto y a contrastar lo que les decía ahora, que hay un árbol genealógico del voz a voz de la familia, del que maneja la familia, en el que se esconden cosas que no se quieren mostrar, cuando eso se contrasta contra los documentos y no coincide, entonces uno entrevista a la persona y le dice, ve, ¿yo por qué encuentro que el apellido de tu mamá no es así, sino es este otro? Los registros me dicen eso, pero en tu árbol dice otra cosa. Me dijo, no, eso no es así. Y entonces le dije, no, investiga un poquito a ver, porque los datos de los registros notariales de la iglesia, que son muy estrictos, dicen una cosa, y lo que me dices es otra. Entonces ahí empiezan a destaparse las verdades, y es impactante. Y muchos se devuelven a decir, sí, así fue doloroso, y sí, y ya cuentan la historia, ya se encuentra la historia de qué es lo que pasó. Entonces ya empieza ese interés de saber realmente quién fue su familia, porque había muchos adoptados. Y pasaba este caso curioso, es decir, dentro de las familias grandes nos faltaba la que resultaba embarazada. Entonces esa embarazada, ese muchachito o ese bebé, lo asumía como hijo la señora de la casa. La mamá, pues, no la hija, sino la abuela. Entonces lo registraban como si fuera hijo de la abuela. Y ahí empieza como... Ahí se rompe. Ahí se rompe. Entonces en los temas cronológicos, entonces no le coinciden a uno. Y ahí se empieza. Yo sí he encontrado ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde se hace un manejo muy respetuoso y con mucho tacto de las cosas. Porque uno dice... cuéntame un poquito, tú sabías esto, lo otro, que se sabe de esto, entonces uno va entrando como con maña a entender esos detalles para poder tener un informe genealógico riguroso, porque tiene que ser riguroso. Es decir, si los nombres varían, no funciona. Muy bien, qué maravilla conversar con Jorge. Aquí tenemos unas conclusiones importantes, el origen. La genealogía nos lleva allá buscando la historia. Y adicionalmente podemos lograr obtener una visa portuguesa o española que da opciones de vida. Y en conclusión, conocer la historia es muy importante y muy valioso. Jorge nos ha dado una clase magnífica, fácil. Tiene muchas más historias para contar, pero si alguno de ustedes considera que lo pueden llamar,
él está dispuesto, ¿no? Claro, no, con mucho gusto. Puedes sí. dar yo no quiero darlo, sino que tú, Sí, como sí, la sí. protección de datos es tan jodida hoy. Sí, sí, no, me pueden llamar. A mí me ha conocido la gente es por el voz a voz. Yo no me publico en nada, sino me ha llegado mucha gente a pedirme ayuda en este acompañamiento de todo nivel. He tenido exministras de Relaciones Exteriores, presidentes de compañías, compañeros de estudio, vecinos, gente que no conozco, gente sencilla, mucha gente de Urrao. Sí, oiga, es que esa familia suya es bien importante en Urrao. Tengo varios grupos de Montoyas que les hice la genealogía de Urrao. Bueno, no, me pueden comunicarse conmigo cuando quieran. Mi teléfono mi WhatsApp es 310-264-9679. Y el último dato para despedirlo. Fui su profesor hace 40 años. Imagínese, vea, y todavía se ve como si fuera hace 40 años. Todo un comeaños. Muchas gracias, Jorge. Muy sardino. Muy querido compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias. Okay.